Pensemos un poco, ingeniero, en los productores más pequeños, en aquellos que tienen pocos animales en sus establecimientos y que también muchas veces la falta de asesoramiento, la falta de conocimiento les juega en contra. Vemos en los campos vacas muy flacas, vacas desnutridas inclusive, eh, Ujú. con las que, bueno, me imagino que también no van a obtener los resultados que quieren con esos animales. ¿Cuáles serían los consejos a tener en cuenta, además del asesoramiento, ¿verdad? Que siempre es una recomendación principal que dan los especialistas, además de mantenerse asesorados en lo posible, pero aquellos que de repente que no pueden, ¿cómo hacemos nutrición? ¿Cómo hacemos para que esos animales no lleguen al punto de verse todos flacos y que sean puro piel y hueso? Sí, sí, es una realidad de muchos pequeños productores. De hecho, en mi zona también hay muchos pequeños productores y lógicamente esa escala de productor tiene ese fuerte cuello de botella que es justamente la falta de financiamiento para poder asesorarse, porque digamos, pagar un asesor no es nada, no es nada barato, digamos, dependiendo de el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Pero ese pequeño productor, yo en principio le recomendaría que en primer lugar trate de producir, que se enfoque mucho en producir forraje en su finca. Eso es fundamental, eso es fundamental. El animal primero y principal necesita producir fibra, necesita producir forraje para alimentar a sus animales. Hay que tratar de que todo el año su finca produzca forraje. Por eso que hoy prácticamente hay una gran diversidad de forrajes. Entonces, eh, aquellos que son pastos de corte, por ejemplo, se caracterizan por producir alta cantidad de materia seca por hectárea en poca superficie. Entonces, esa es una gran alternativa que tiene el pequeño productor. Estamos hablando de la caña de azúcar, el pasto Camerún. Hoy en día se está difundiendo mucho la implantación del capiazú, por ejemplo, y otros cultivares, todos cultivares de corte, la maralfalfa. Estas pasturas realmente producen gran cantidad de biomasa y eso le puede permitir al productor, desde ese punto de vista, garantizar la cantidad de comida, ¿sí? Primero hay que garantizar la cantidad de comida y a partir de ahí ver la forma de corregir algunos nutrientes en la medida que se pueda, ¿sí? De hecho que sé que en Paraguay se usa mucho, por ejemplo, el expeller de coco y otros productos que se pueden conseguir en la zona de forma más barata. De hecho, también la cebada, por ahí yo entiendo que es un producto que tiene bastante buen precio, accesible para un pequeño productor. Pero siempre va a existir esa diferencia, ¿no? Siempre va a existir esa limitante a la hora de corregir estrictamente nutrientes que necesitan los animales. Pero básicamente lo primero que tienen que tratar de hacer es producir forraje de la mayor forma posible para garantizar la alimentación de los animales. Lo que tenemos que tratar es que nuestras vacas, sobre todo las vacas, que siempre tengan un nivel nutricional adecuado para que esa vaca pueda producirme un ternero todos los años. Eso es fundamental. Si la vaca gran parte del año tiene muy mala condición corporal, eso realmente afecta en forma directa al sistema reproductivo de la vaca, ¿sí? Al plano nutricional que tenga esa vaca, porque los niveles e incluso hormonales que posea la vaca van a ser muy estables, pero deficientes a la hora de el momento que yo necesite que la vaca se preñe y me pueda producir un ternero. Entonces, para modificar los niveles hormonales que necesitamos para que la vaca pueda ciclar, como se dice técnicamente, pueda ovular y pueda concebir, digamos, necesitamos justamente que la vaca esté medianamente nutrida, al menos en la medida que se pueda. Ingeniero, siguiendo con el tema de los pequeños productores, además del aspecto físico del animal, ¿qué otros signos
nos podrían develar que hay una deficiencia nutricional en ellos. Me parece adecuada la pregunta. Sí, hay síntomas muy visibles, hay signos muy visibles. Por ejemplo, el hecho de ver en el campo un animal que está masticando un pedazo de hueso, por ejemplo, o que está masticando la corteza de un árbol, ¿sí? Esos son signos básicos, sobre todo de deficiencia de minerales. De hecho, yo en Argentina, en otras zonas, he visto animales raspando la tierra y lamiendo tierra, ¿sí? Entonces, fisiológicamente, los animales, si bien ellos no razonan como un ser humano, pero su misma fisiología y naturaleza los hace buscar esos nutrientes que ellos están necesitando de sobremanera. Entonces, si vemos un animal que está lamiendo el suelo, básicamente tiene deficiencia de minerales. Si está masticando un pedazo de madera o un hueso, que es lo más común, eso se llama pica o malasia, así se llama técnicamente esos signos, realmente tienen deficiencias minerales. Y otro signo que dentro de lo que es la administración ganadera, nosotros manejamos números, entonces uno de los principales parámetros es el índice de concepción, el índice de preñez. Si yo tengo un rodeo, supongamos de 50 100 vacas, si se me preñan 30 35 vacas, mi índice de preñez es muy bajo, estamos hablando del 30 35%. Y eso es un claro signo, un claro ejemplo de que mi rodeo no, en primer lugar, yo como nutricionista lo pongo en primer plano a la nutrición de la vaca. No está bien nutrida tu vaca, entonces si no está bien nutrida no se va a preñar. Y después, por supuesto, que hay otros elementos a tener en cuenta, ¿sí? La edad de la vaca, el estado de la dentadura de la vaca, etcétera, etcétera, ¿verdad? También el estado sanitario tiene mucho que ver, ¿sí? Si una vaca está enferma con alguna enfermedad reproductiva, lógicamente de eso también va a afectar su fertilidad. Se puede manejar la alimentación de los animales netamente a pasto sin necesidad de incorporar suplementos adicionales, los suplementos que se compran actualmente para también contribuir a la nutrición animal, o la recomendación es siempre hacer una combinación de ambos. La incorporación, yo considero de esta forma, la incorporación de un alimento adicional a lo que es el uso del forraje en sí, eh, hay que tomarlo con pinzas y sobre todo el pequeño productor, ¿sí? Sobre todo el pequeño productor, porque como decíamos, en muchas ocasiones se ven limitados económicamente. Eh, se- un animal puede estar bien nutrido solamente manejando forraje, pero ahora esto también tiene una dimensión que hay que considerar. Ahí hay que considerar otros aspectos, otros factores, por ejemplo, el manejo de la carga animal, el manejo de la disponibilidad forrajera, el manejo de la asignación de forraje por animal. Todas esas cuestiones tienen mucho que ver. Después, como decía hoy, las pasturas tienen su comportamiento y su comportamiento es muy dinámico en función de la estación del año en que estemos, ¿sí? Ahora estamos en plena, ya prácticamente en el verano, los pastos nuestros que están adaptados a nuestro ambiente subtropical tienen amplia tasa de crecimiento hoy día, pero cuando llegamos a la estación del otoño y el invierno, los forrajes, las pasturas subtropicales empiezan a perder calidad, ¿sí? Y las plantas empiezan a morirse porque cumplen un ciclo biológico. Hasta la próxima primavera, cuando vuelven a suceder las condiciones ideales, las plantas vuelven a rebrotar o semillas que hayan podido caer al suelo empiezan a germinar y producir nuevos individuos, nuevas plantas, ¿sí? Entonces, podemos lograr una buena nutrición solamente manejando los animales con pastos, ¿sí? Pero, como estábamos mencionando, hay que ver la forma también de combinar pastos. Si uno solamente en su finca predominan las gramíneas, por ejemplo, porque a su vez, dentro de los forrajes hay una diversidad de especies y manejamos dos grandes grupos de especies, las gramíneas por un lado y las leguminosas. Entonces nosotros eh,
digamos, predominan las gramíneas y en la medida que podamos nosotros incorporar alguna leguminosa en la dieta de los animales, estas leguminosas aportan una mayor cantidad de macrominerales, por ejemplo, calcio, fósforo, y también mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Por unidad de materia seca comparado a una gramínea. Y dentro del espectro de especies forrajeras, hoy día hay forrajeras también subtropicales que son leguminosas adaptadas al ambiente subtropical. De hecho, que en el Paraguay se han desarrollado muchos estudios sobre, por ejemplo, la leucaena, ¿sí? Así también se puede usar una crotalaria, una estilosantes, una lisicarpus. Es decir, hay una buena diversidad también de otras especies para poder complementar esa dieta de los animales. Pero, como te decía hoy, manejar el concepto de la carga animal, de la disponibilidad y sobre todo la asignación de forraje es fundamental. Nosotros tenemos que dar de comer a los animales todos los días, hay que tratar de que los animales llenen su panza todos los días y a partir de ahí ir corrigiendo en la medida que se pueda los nutrientes en función de la calidad nutricional que tengan los forrajes. Excelente, ingeniero. Para este primer contacto, entonces, muy importante todo el aporte, especialmente para esos pequeños productores, medianos pequeños productores que están viendo el Ujú. programa, que están viendo la entrevista, consejos realmente muy interesantes y por sobre todo que le van a servir, más teniendo en cuenta también que muchas veces cuesta comprar suplementación animal por el costo, entonces es importante también tener en cuenta un poco el tema de las pasturas, como mencionaste. Y el último Mm. punto, que cada una aporta un tipo de nutrientes también específico, que es también de vital conocimiento para esos productores que están actualmente con animales a su cargo. Sí, es así, Katiuska. Realmente yo creo que, por ejemplo, los ministerios de Agricultura y Ganadería cumplen un rol fundamental, sobre todo en los pequeños productores, porque ellos están en el territorio, digamos, recorriendo y viendo la realidad de este sector productivo. Y realmente el productor tiene a su alcance otras alternativas mucho más económicas, pero lo importante es que ellos tienen que considerar que hay aspectos básicos que hay que también tener muy en cuenta a la hora de manejar estos forrajes, ¿sí? Porque invertir en la implantación de una pastura o hacer una consociación de una pastura, incorporar una leguminosa en su finca, también requiere después cuidados futuros, ¿sí? Para que se preserve esa especie forrajera, porque es la que me está garantizando también cumplimentar con los requerimientos nutricionales de mis animales. Entonces, hay que considerar esto también. No es solamente implantar la pastura, utilizarla y después vemos qué pasa al año siguiente y de acá a 3, 5 años, ¿sí? Hay que tratar de cuidar esa pastura también, no degradarla porque me va a permitir conservar alimento por mucho tiempo, digamos. Y eso es muy difícil. Hay veces que es muy difícil, ¿sí? Muchas veces se hace difícil lograrlo. En primer lugar, condiciones ambientales. Estamos viendo estos últimos años, tenemos prolongadas sequías, eso afecta muchísimo el desarrollo de las pasturas, por supuesto. No vamos a litigar sobre eso porque eso no lo manejamos, pero sí tenemos otras herramientas, sobre todo herramientas de manejo que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de conservar nuestras pasturas, que son el alimento base y el alimento más barato que tenemos a disposición. Mi máximo placer, licenciada. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad que me encanta compartir con el sector productivo. Realmente es muy lindo. Así que estamos a disposición, estamos a las órdenes y un gran placer. Un abrazo grande.